Bien, hermanos, por favor, abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y los versículos que vamos a estudiar el día de hoy son del 7 al 10 de este capítulo. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. El título de este mensaje es La unidad en diversidad y su costo. La unidad en diversidad y su costo. Leemos Efesios 4, versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Según los datos del censo del 2017, en los últimos 25 años ha habido una creciente y constante aumento de la población migrante en nuestro país, principalmente en la región metropolitana, pero en todas las regiones del país se ha visto aumentada la población de migrantes. En 1992 aproximadamente era un 1% de la población total de Chile, en el 2017 un 4,4%, o sea, un aumento importante. Esta realidad del aumento de la población migrante ha traído una realidad de una multitud o variada al menos cantidad de cultura o de culturas en la cual nos hemos visto enfrentados. Hoy día nosotros disfrutamos, por ejemplo, de la comida china, de la comida peruana, del sushi, toda comida que no es originaria de acá. Y si no hubiese venido un japonés, un peruano, un chino, no hubiésemos tenido esa comida. Un italiano con las pizzas y las masas. Y eso solamente por hablar por el tema de, digamos, de la alimentación. Hay muchas otras cosas que esta llegada de migrantes nos ha permitido. Entonces vivimos en una realidad donde compartimos el transporte, compartimos los servicios públicos o privados, los espacios de recreación, etcétera, etcétera. Y tenemos contacto. Difícilmente hoy día nosotros podemos decir, no, yo no he hablado con nadie que no sea chileno, porque siempre nos hemos topado con alguien. Entonces esto ha permitido que hoy día probamos tener esta realidad de conocer otros alimentos, otras culturas, otros autores, otras realidades completamente distintas y que han sido de beneficio para nuestra cultura chilena. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el pasaje de Efesios? Bueno, la realidad es que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene muchas semejanzas o algunas similitudes con respecto a la diversidad. Es verdad que Dios nos manda a esforzarnos en cuanto a la unidad. Ya lo hemos visto hace 2 domingos. Efesios 4, los primeros versículos, y nos queda algunos por estudiar, hace énfasis en esforzarse por la unidad. El versículo 3. Hay un ruego de Pablo hacia la iglesia en Éfeso que se esfuerce, que haga un esfuerzo por mantener, por proteger la unidad que Dios le ha dado. Enseñando sobre las virtudes sociales que se deben tener para trabajar en esa unidad, la paciencia, el amor, el soportarse. Y después obviamente de dar el fundamento doctrinar, un Señor, una fe, un bautismo, etcétera, etcétera. Pero nosotros no estamos llamados a ser robots. No somos todos iguales. Y esa unidad
en la iglesia, esa realidad de la diversidad, aunque todos somos distintos, está presente en medio nuestro. Y debemos reconocer que somos diferentes, que existe una diversidad, pero además de eso, nosotros debemos reconocer que la diversidad de la iglesia no está basada o no es en función de nuestra diversidad. De que yo soy hombre, que soy mujer, que soy colorín, que soy rubio, que soy mapuche, que soy gringo, etcétera, etcétera. La diversidad de la iglesia está en función en que Dios ha establecido en su cuerpo distintas funciones. Y eso en nosotros no es un motivo para separarnos, no es un motivo para distanciarnos, sino que es un motivo aún más, otro factor más que nosotros debemos de tener en cuenta para aún unirnos más. Porque el don que tiene mi hermano, el don que tiene mi hermana, yo no lo tengo. Por lo tanto, dependo de él. Tengo que mantenerme unido. Ahora, esa realidad de que Dios nos ha entregado dones debe ser un punto de fortaleza y además nos debe hacer comprender que tiene un costo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Que la capacitación individual que Dios ha dado a cada creyente con base en el sacrificio de Cristo debe hacernos valorar los beneficios de nuestros dones para la función de la iglesia, para el servicio a los demás. Porque es en base al sacrificio de Cristo. Y es lo que vamos a interiorizar en los versículos que vamos a estudiar hoy día. Vamos al versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo primero que Pablo hace es empezar a establecer un contraste. Pablo dice en los versículos anteriores, una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. 7 fundamentos de la unidad. Y en este versículo comienza con un pero a cada uno de nosotros. Hay un contraste. Contraste que hay una unidad, un solo cuerpo, pero cada uno tiene un don distinto. Cada uno tiene una función distinta, tiene una gracia de Dios que Él ha dado en su gracia, valga la redundancia, para la función de la iglesia. Entonces debemos entender, como les decía recién, que nuestra diversidad como cuerpo de Cristo no tiene que ver por dónde vivimos, de dónde nacimos, dónde estudiamos o de dónde procede nuestra familia. Nuestra diversidad está en base a un propósito divino que Él ha estimado, como dice el versículo, darnos gracia conforme a la medida de Cristo o del don de Cristo. No un don para todos igual, porque no todos son predicadores, no todos son músicos, no todos, etcétera, etcétera. Todos tenemos funciones distintas. Y aún aunque tengamos el mismo don, aunque hubiesen 3 predicadores, 4 predicadores aquí, todos van a predicar de una manera distinta. Porque se nos ha dado el don de una manera, de una cantidad, de una medida distinta, que por supuesto no anula nuestra personalidad. Y eso debemos comprenderlo. Y otra cosa interesante que nosotros debemos ver aquí es que Pablo dice, pero a cada uno de nosotros. Pablo se incluye. Podría haber dicho a cada uno de ustedes, pero Pablo se incluye en el cuerpo de Cristo y dice a cada uno de nosotros. Esto da el fundamento de que cada creyente, cada uno tiene un don para contribuir a la unidad, para contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo.
El texto original dice literalmente, y a uno y a cada uno, lo que pone más énfasis, a uno, pero a cada uno, a la totalidad del cuerpo, a la totalidad de los miembros de la iglesia, Dios ha dado dones, todos distintos. Entonces, como un cuadro, todos podemos aquí pintar medianamente una casita, un árbol y un par de montañas con nubecitas. ¿Cuántos habemos aquí hoy día? ¿20, 25 personas? Van a salir 20 o 25 cuadros distintos. Porque tenemos capacidades distintas. Dios nos ha dotado con nuestros dones, pero con un tinte, con un color distinto a cada uno de nosotros para el beneficio de su cuerpo. Deje una marca en Efesios 4 y vamos a primera carta a los Corintios capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo de la primera carta a los Corintios, solamente para reforzar esta idea de que cada uno de nosotros tiene dones. Primera carta de los Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos tenemos funciones distintas, pero todos formamos parte del mismo cuerpo. ¿Qué haría usted sin olfato? ¿Qué haría usted sin vista? ¿Qué haría usted sin oído? Nada. O podríamos seguir existiendo, pero sería un poco complejo poder existir. Pero seguimos parte. O sea, en ese sentido nosotros debemos comprender la importancia de la unidad y que Dios nos capacita a todos con funciones distintas para el provecho del cuerpo de Cristo. Todos tenemos, por tanto, una función que cumplir. Dios ha sido quien creó el cuerpo. Él lo escogió antes de la fundación del mundo, lo predestinó para que fuésemos llamados sus hijos, etcétera, etcétera, Efesios capítulo 1. Y Él ha decidido, Él ha designado a cada creyente dar un don, a formar parte del cuerpo, y ha establecido qué función cumplir, qué acción debe, qué propósito debe cumplir, qué don debe ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Todo esto, ¿según quién? Volviendo a Efesios capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor, cuando hablábamos de las bases de la unidad, había un Señor, una cabeza. Esa cabeza del cuerpo es la que establece el propósito y entrega la función que va a cumplir un miembro en específico. Él decide, Él entrega la cantidad del don. Todo está sujeto a la soberanía del único Señor, de la única cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Pérez Millo dice en relación a todo este versículo, y lo cito: el gran milagro de la gracia se aprecia en el hecho de que la diversidad de dones no afecta en nada la unidad de la iglesia,
sino todo lo contrario, ya que en lugar de producir las diferencias que pudieran fragmentar la unidad, contribuye la diversidad de creyentes dotados de dones a promoverla y consolidarla. Fin de la cita. Por tanto, hermanos, Pablo comienza aquí a establecer que es importante que el cuerpo de Cristo tenga una diversidad. No son todos oídos, siguiendo lo que Pablo le dijo a los de Corinto, no son todos nariz para el olfato. Hay una diversidad en la unidad que nos debe fortalecer, nos debe hacer considerar profundamente esa distinción que tenemos por el propósito divino de Dios. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Del versículo 8 al versículo 10, Pablo hace un paréntesis. Dice, por lo cual. Lo que es como que dijese, mire, Dios les da dones por medio de Jesucristo, para su diversidad, para que ustedes cumplan una función. Porque la Escritura dice, y es un paréntesis, y lo que aquí está citando es el Salmo 68. Así que lo voy a invitar que vayamos al Salmo 68, versículo 18, que es el pasaje que Pablo está citando en su carta a los de Éfeso. Salmo 68, versículo 18, dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. El texto no dice quién es el sujeto de la acción de subir. Pablo lo declara en los versículos siguientes de la carta a Éfeso, en el versículo siguiente de hecho, que es Jesucristo el único que cumple con la realidad de ascender después de haber descendido. ¿Cómo lo vamos a ver en los versículos? Es el único que ha logrado esa realidad. Según Filipenses 2, Pablo lo reafirma en su carta. Pero volviendo a Efesios 4, hermanos, y como les decía anteriormente, es estos 3 versículos que siguen son los que establecen una dificultad para poder interpretar. Porque hay aparentes dificultades con lo que dice el texto original. Pablo dice en Efesios 4:8, subiendo a lo alto. El Salmo dice, subiste a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Y el Salmo dice, tomaste dones para los hombres. Pablo en Éfeso dice, y diste dones a los hombres. Hay una aparente diferencia y que no hay que, darle muchas vueltas para darse cuenta que efectivamente no es una cita textual del Salmo. Y eso establece varias dificultades que vamos a tratar de dilucidar esta mañana. Lo primero que debemos de considerar, y a pesar de las dificultades de esta interpretación, podemos comprender lo siguiente. Pablo está haciendo una interpretación del Salmo, el Salmo 68. Él no está citando textualmente, porque además le faltó la segunda parte del versículo. Entonces Pablo, entendiendo que Cristo era el único que cumplía con los requisitos de descender y de subir a lo alto, es que lo interpreta cristológicamente, lo entiende a la luz de Cristo. El Salmo habla
de un ruego de que Dios, Jehová, tome a los rebeldes, a los enemigos del pueblo de Israel, los tome cautivos, los deshaga, para después que sea exaltado. Eso es en términos generales lo que el Salmo 68 dice. Pablo toma esa realidad de lo que dice el Salmo 68 y lo aplica a Cristo, porque Pablo sabía quién era Cristo. Entendía que había venido a la tierra, había vencido al maligno y había sido puesto en lo alto. Entonces hace esta interpretación, no es una cita textual por lo tanto, sino que es una interpretación, tratando de darle un sentido completo, tratando de transmitir todo lo que el Salmo dice en esta cita. Ahora, cuando hace referencia el que haya cambiado y en vez de decir subiste a lo alto, o subiendo a lo alto, efectivamente hay un pequeño cambio, pero no da una gran diferencia en cuanto al significado de lo que el texto quiere decir, entendiendo que está haciendo una interpretación. Pero otra cosa es que diga, llevó cautiva la cautividad. Y esto ha generado también un gran debate de alguna manera y establecer varias posturas. ¿Qué es lo que ha sido llevado? ¿Qué es lo que estaba cautivo? ¿A quién se refiere? Pero lo primero que nosotros debemos comprender a la luz de lo que este pasaje dice es que llevó cautiva la cautividad. En términos generales, más allá de que podamos establecer quiénes son, que Dios se llevó, a quién se refiere con los cautivos, es que nosotros, hermanos, hemos sido hechos completamente libres por medio de su ascensión. Más allá de a quién se refiera. Si se llevó a los ángeles malignos, nos llevó a nosotros. Son distintas posturas que hay con respecto a esto. Lo importante es que nosotros somos completamente libres en Él. Ahora, ¿quiénes son los cautivos de Cristo? Por el contexto de la carta, lo más probable es que sean las huestes malignas de las que Pablo está hablando, por eso, citando este salmo. Ahora, ¿por qué digo que esto sería lo más probable que debemos entenderlo así? No lo busque usted, yo rápidamente se lo voy a leer. De la misma carta de Efesios, capítulo 1, versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, a través de toda la carta de Éfeso, a los de Éfeso, hace referencia a esta lucha contra las huestes espirituales malignas. Por lo tanto, debemos comprender, a la luz del contexto general de la carta, que Pablo se está haciendo referencia a que Jesucristo en la cruz tomó cautivo, no es que los tenga presos, les quitó el poder a estos espíritus malignos. Están cautivos, están sujetos a Cristo. Por eso el misterio, el propósito de Dios era poner, Efesios 1:10, a poner a Cristo sobre todas las cosas creadas, tanto en el cielo como en la tierra. Está todo sujeto a un Señor, más allá de que lo reconozcan como tal. Hay un solo Señor, que es Jesucristo, y todo está sometido a Él. Todas estas huestes malignas están sometidas, están cautivas al soberano Cristo, al soberano Dios, al único
Dios que existe. Y es algo que Pablo también relata de alguna manera en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados. Están cautivos. Volviendo a Efesios 4. Entonces, hay una interpretación cristológica del Salmo. Hemos sido hechos libres. Cristo ha tomado cautivo a los ángeles malignos. Y dice, y dio dones a los hombres. Esta es otra de las dificultades que expresa este pasaje. El Salmo dice, ¿tomaste dones para los hombres? Pablo lo cita como, y dio dones a los hombres. Entonces debemos comprender que Pablo, como decía al inicio de del comentario de este versículo, que Pablo está haciendo un comentario cristológico. No está haciendo una cita textual, sino que está haciendo una interpretación completa de lo que el Salmo 68 en su totalidad quiere decir. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto para poder comprenderlo? A la luz de lo que Pablo quiere decir de que Cristo es el que da dones para diversificar las funciones del cuerpo de Cristo. Primero, y tratar de hacer una sola idea. Cristo fue quien ascendió venciendo al imperio de la muerte y tomar cautivo su poder. Como dijo Génesis 3:15, Moisés, y la simiente de la mujer la herirá en la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza es símbolo, es una ilustración de la autoridad. Por eso dice Cristo, es la cabeza de la iglesia, es la autoridad de la iglesia. Lo iba a Satanás a golpear en la cabeza porque le iba a quitar su autoridad. Cristo eso hizo en la cruz. Le quitó la autoridad, lo venció. Una vez que Cristo venció a Satanás en la cruz, Jesucristo fue exaltado, fue entronizado, puesto en el trono. Y como dice Daniel, recibiendo un reino y un dominio eterno, una autoridad soberana sobre todo lo creado. Sobre todas las cosas creadas, Filipenses 2, sobre todo el universo, como dice Efesios 1, sobre los cielos y la tierra, y sobre la iglesia, como también enseña Efesios 2, para ponerlo como cabeza de la iglesia. Todo, por tanto, es de Jesucristo. Todo es de Él. Lo que Él ha recibido por ganar la batalla, lo quiere entregar para la edificación de su cuerpo. Miren, Génesis 14 relata la historia de Abraham y después de haber vencido, reparte lo que quedó del botín de guerra. En primer libro de Samuel, en el capítulo 30, David compartió los despojos quitados a los amalecitas con el pueblo. Y mire lo que dice Isaías 53. Isaías 53, versículos 10 y 12. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 12. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Jesucristo vino, descendió, como dice Filipenses 2. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre. Vino a vivir, fue humillado a lo sumo. Pero después, versículo 9, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Exaltado a lo sumo fue Cristo. En esta batalla que Él libró para vencer a la muerte, Cristo obtuvo un botín de guerra. Por ponerlo en este ejemplo, obtuvo un botín de guerra. Por eso Efesios 3 dice, y repartió despojos. Despojos es ese botín de guerra que ahora lo está entregando a su cuerpo, para que su cuerpo sea prosperado, para que su cuerpo sea tenga las funciones para que pueda crecer, tenga los dones para poder tener unidad. Es eso lo que nosotros debemos comprender cuando Pablo cita el Salmo 68, volviendo a Efesios 4. Subiendo a lo alto, siendo exaltado, nos liberó de todo y nos repartió dones. Nos dio dones. Algo que el Salmo de alguna manera también quiere decir, porque dice, tomando dones para los hombres. O sea, lo que Él tomó, lo dio. Repartió despojos. En su preocupación por su cuerpo, por la iglesia, Cristo ha dado dones, ha repartido dones conforme a su voluntad para el crecimiento de su cuerpo. Versículo 9 de Efesios 4. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dentro de este paréntesis que Pablo hace, tenemos otra dificultad que aparece justamente en este versículo. Pablo establece primero en este versículo que para que Cristo ascendiera primero debía descender. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2? No escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera, como ya lo comentamos. Algo que no necesariamente es realidad para todos, porque uno dice, sí, pues, obviamente, si para poder subir primero hay que bajar. Sí, pero por ejemplo tenemos dos historias. Enoc nunca descendió, pero él ascendió. Elías nunca descendió, pero también ascendió. Jesucristo, por tanto, establece Pablo la realidad de que para que Cristo pudiese ascender y ser puesto sobre todas las cosas, primero debía descender. Algo que no es, como les digo, una realidad o una verdad para todos. Ahora, la dificultad nace en poder definir cuando Pablo comenta aquí el Salmo en decir, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y existen al menos dos interpretaciones más frecuentes con respecto a qué significa esta frase, descendió a las partes más bajas de la tierra. Primera postura, completamente gramatical, apegada al texto. Y si nos fijamos solamente en el texto, debemos comprender que se está refiriendo solamente a la encarnación de Jesucristo,
y a su vida de completa humillación que Él vivió en la tierra, tal como lo relata Isaías 53 y tal como lo relata también Filipenses 2. Fue llevado hasta la muerte, a la peor muerte, humillado a lo máximo. Esta frase, además, se usa comúnmente para hacer referencia solo a la muerte. Deje una marca en Efesios 4 y acompáñame al Salmo 63. Versículo 9. Mire lo que dice el salmista. Salmo 63, 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. ¿Cómo sabe que eso es muerte? Por lo que dice el versículo 10. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Por lo tanto, esta frase es común para hablar de la muerte. En Mateo 12 también dice, citando, cuando le demandan señal a Jesucristo, dice, ¿quieren señal? No van a tener más que la señal de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo importante es que el corazón de la tierra, lo profundo de la tierra hace referencia a la muerte, porque Cristo estuvo en una tumba y las tumbas eran en una roca, en una cueva. No fue sepultado en tierra. Por lo tanto, esa frase, estará en el corazón de la tierra, hace alusión a su muerte. Pero además de eso, en Isaías 44, hace alusión solamente a la tierra como la tierra creada. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda tu generación. Mi bendición será sobre tus renuevos. Por lo tanto, el relieve que la sola frase de lo más profundo de la tierra hace alusión solamente a la realidad de la encarnación y humillación de Jesucristo. A esa extrema humillación que Él vino a vivir para luego ser puesto sobre lo alto, como lo dice Filipenses 2 y como lo dice el versículo 10 de Efesios, que dice que subió por encima de todos los cielos. Eso gramaticalmente no hay vista alguna para entender algo distinto. Pero hay otra postura, que quizás es la que ustedes han escuchado, es que Cristo descendió al infierno a predicar el mensaje a los que estaban, o al Seol, mejor dicho, a los que estaban en ese lugar. Y nosotros podemos comprenderlo de esta manera por el contexto original de la carta. En los tiempos de Éfeso, cuando fue escrita esta carta, y de Asia Menor, esta frase tenía un profundo sentido religioso. Se adoraban varios dioses que reinaban sobre el inframundo, sobre el Seol. Por ejemplo, la diosa Hécate, que era la diosa de la brujería y la hechicería. Y era reverenciada, adorada, porque era la diosa del inframundo. Y la sacerdotisa de ella, de Hécate, era la que era la guardiana de las llaves del Hades, de las llaves del infierno.
Lo interesante es que los pensamientos o las creencias de esa época hacían entender que cuando ellos adoraban a estos dioses del inframundo, a estas deidades, ellos le proveían protección sobre los espíritus malignos. Entonces andaban todos venerando a la Hécate, para que los malulos no vinieran a molestar. Y mire, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis fue dirigido a las iglesias de Asia Menor. Éfeso, Laodicea, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera. De hecho, Éfeso es la primera, capítulo 2. Pero si vamos al capítulo 1, mire lo que dice el versículo 18. Del 17 para entender el contexto. Cuando le vi, estaba Juan hablando, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, Jesucristo hablando ahora, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A qué le estaba escribiendo? A los que creían que había una sacerdotisa que cuidaba las llaves del Hades, junto con la diosa Hécate. Pero ahora esas llaves no las tienen estos dioses paganos. Esas llaves yo las tengo ahora. Por eso, no temas. Entonces, este realce del contexto cultural nos hace comprender que de alguna manera cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, ellos están entendiendo que a lo mejor sí Jesucristo fue a lo más profundo de la tierra y le quitó el poderío de las llaves, sumando a la realidad de Apocalipsis. Entonces, el hecho de que Cristo descendiera al Seol y después ascendiera victorioso es un hecho que demuestra sin lugar a duda su gran poder y su autoridad soberana sobre todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y les da autoridad para decir, tú tienes este don, tú tienes este otro don, tú tienes este otro don. Esto además debemos ponerlo en contraste con lo que dice la primera carta de Pedro, donde dice que descendió a predicarle a los ángeles cautivos de la época de Noé, del diluvio, y que fue a proclamarles. Ahí el griego es keruso, que es alguien que proclama algo, no es un evangelizador, no fue a decirles, arrepiéntanse, porque no tenían oportunidad de salvación, pero sí fue a proclamarles el mensaje de victoria, a decirles, vencí en la cruz del Calvario. Si esa realidad de primera de Pedro 3 lo anexamos a Apocalipsis 1 y a la realidad de que efectivamente los lugares más bajos de la tierra, los de Éfeso, lo lograban comprender como el inframundo, a ellos les traía una tranquilidad adicional como oyentes, porque no había nada que no estuviese sujeto a la autoridad de Cristo, incluso los que estaban debajo de la tierra. Por tanto, hermanos, por lo que dice exclusivamente el texto, no podemos decir que Cristo bajó al Seol, pero no podemos decir que no bajó, porque la realidad de lo que, por ejemplo, Primera de Pedro dice, nos habla de esa realidad de que Cristo fue a proclamar la victoria de los espíritus encarcelados. Por lo tanto, son dos cosas distintas. A la luz del texto,
solamente su encarnación y su terrible humillación, pero a la luz de las Escrituras podemos comprenderlo como que efectivamente fue al Seol, a los lugares más bajos de la tierra, a proclamar su mensaje de victoria. Ahora, son dos verdades que van de la mano. Lo importante para nosotros, hermanos, a la luz del texto y de lo que estamos estudiando con respecto a la unidad, es que Cristo descendió, murió, le fue a predicar a proclamar el mensaje de victoria a los que estaban cautivos, a los ángeles cautivos. Pero eso no quedó ahí. Cristo fue exaltado, fue puesto a lo sumo, fue entronizado, fue puesto en el trono, a la diestra de Dios, con la autoridad máxima sobre todas las cosas, para con esa autoridad repartir dones a su iglesia, para que su iglesia se mantenga unida. Por eso el costo de la unidad en diversidad de la iglesia. Si tenemos dones, si tenemos funciones distintas, lo que costó eso fue el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él viniese a besar el polvo de la tierra, aún ir más abajo, para después subir y tener toda la autoridad. Dos cosas deben resultar en nuestra vida a la luz de eso. Primero, trabajar arduamente para mantener la unidad de la iglesia. Segundo, considerar que tus dones costaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no los trabajas, estás menospreciando el costo que ellos tuvieron. Y por eso Cristo los puede entregar con toda autoridad. Versículo 10 de Efesios 4. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo aquí en este versículo, concluyendo este paréntesis que hace de explicación de la cita que hace del Salmo 68, reafirma la idea de que Cristo no se quedó en el inframundo, sino que Él resucitó, que es el mismo, es la misma persona. Anda una enseñanza de un supuesto querubín por internet, donde dice que Cristo no fue el que resucitó, sino que el que resucitó fue su espíritu. Niega la resurrección física del Señor. Pablo no se queda con que Cristo sí resucitó, su espíritu está arriba. No, Cristo resucitó. El mismo sujeto que descendió, el que estuvo entre nosotros, es el mismo que descendió y es el mismo que subió. Es la misma persona, no un poquito más, un poquito menos. Es el mismo. No se quedó en el inframundo, sino que ascendió sobre los cielos, los traspasó, como dice Hebreos 4. Se puso sobre todas las cosas y vio cumplida la labor que le había sido asignada. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 22. A quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El plan de Dios, Efesios 1:10, era colocar a Cristo por sobre todas las cosas, de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y darlo como cabeza a la iglesia. Cristo no se quedó en el inframundo. Cristo ascendió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios,
venció sobre todos los poderes malignos. Por lo tanto, podemos descansar en nuestro Señor. El inframundo, hermanos, no tuvo la capacidad de sujetarlo. No tuvo ni la capacidad ni las fuerzas para sostenerlo. Jesucristo ascendió sobre ellos y está reinando con toda autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades. Este es el complemento perfecto. Aquí vemos completo el propósito de Dios, según lo que dice Efesios 1:23. Cristo ascendió, pero ascendió para llenarlo todo. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las huestes malignas, hermanos, no van a poder oponerse, no pueden oponerse, porque Él subió victorioso. Reina sobre ellas y no van a poder oponer resistencia a que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, avance, crezca, madure, se multiplique, porque ellas ya están vencidas. Por eso Jesucristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Él las venció y Él las tiene sujetas, Él las tiene cautivas. Nosotros debemos vivir, por tanto, tranquilos, pero también entendiendo que si Cristo las venció y hoy día nosotros que somos más que vencedores por Él, no podemos permitir que nada ni nadie pueda hacer mella, que pueda hacer que se quiebre la unidad de la iglesia. Porque Cristo ya venció. Él nos es suficiente. Él nos es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida y para la unidad. Él lo dio todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es velar y cuidar la unidad. Él nos entregó este hermoso tesoro de la unidad de la iglesia. Él nos dice, hagan crecerlo. Él dice, protéjanla, cuídenla, consérvenla. Costó mi sangre. Le estoy dando dones para que se unan más, para que sean dependientes los unos de los otros. No para que se alejen, sino para que estén cada día más aferrados entre sí. Y se los aseguro, dice Jesucristo, porque descendí hasta lo más profundo. Ascendí, tengo toda autoridad, lo lleno todo y les doy dones. Debemos solamente, por tanto, ponerlos en práctica para la unidad de la iglesia. Como resumen y conclusión de estos pasajes, nosotros hoy día somos un solo cuerpo por la voluntad de Dios, por la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Pablo no ha dejado a lo largo de todos sus escritos en esta carta demostrar la acción del trino Dios, la voluntad de Dios, la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos asumir el rol con los dones que nos han sido asignados. Debemos tomarlo, debemos asumirlo, para que en función de ejercer estos dones podamos mantener la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, que costó que Cristo descendiese, fuese humillado, golpeado, despreciado, para que luego pudiese ser exaltado, para guardarnos a nosotros, para protegernos, para hacernos seguros las promesas y la herencia, y para con esa misma autoridad que nos guarda, darnos dones, para que nos mantengamos unidos. Esto es lo que nosotros debemos de considerar, queridos hermanos.
para poder trabajar arduamente en favor de conservar y proteger la unidad de Cristo. Eso no se hace trabajando por algo, con algo en mente. Eso se trabaja sirviendo al que está a tu lado, al que está adelante, atrás, 2 bancas más adelante, 2 sillas más atrás, a donde sea, para servir a la iglesia de Cristo. Por eso Dios nos ha dado dones, para mantenernos unidos. Y además tenemos a su Espíritu, además tenemos la revelación completa. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Debemos ejercer, debemos trabajar en función de los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué eso es importante? Y termino con esta cita, Efesios 4:16. Lo he citado muchas veces, pero es como decimos, la guinda de la torta que vamos a estudiar próximamente. De quien todo el cuerpo, hablando de que Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y podríamos incluir aquí, según la actividad, el ejercicio de cada don de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para edificación o para edificándose en amor. La acción conjunta de los dones nos hace crecer. Si tu hermano no está creciendo, a lo mejor no es culpa de él. Es culpa tuya que no estás ejerciendo los dones que Dios te ha dado. Por eso hay que examinarse siempre. Y no decir, mira, qué flojo, por eso no crece. Y miramos a nosotros, decimos, ¿estaré ejerciendo bien mi don? Para mutuamente, que se ayudan mutuamente para crecer. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos, en nuestra diversidad de dones, mantenernos unidos a través del costo en la cruz del Calvario. Oremos. Padre bendito, ¿cómo no agradecerte una vez más por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz? Señor, es tan amplio los beneficios que nosotros tenemos a través de ese sacrificio en la cruz. Ya no solamente vemos que nos fueron perdonados nuestros pecados, que hemos sido redimidos, sino que a través de eso también hemos sido reconciliados. Hoy día entendemos que ese fue el costo de que hoy día nosotros seamos unidos, pero también tengamos dones para trabajar en esa unidad. Cuán grande es el poder de la cruz. Sin lugar a duda que lo primero es nuestra salvación, pero ha provisto tanto más, tan amplias cosas para nuestra vida. Te damos gracias, Dios amado. No teníamos manera alguna de poder llegar a la cruz y poder ofrecer un sacrificio tan perfecto para que todo esto fuese una realidad. Entendemos hoy día que esto solamente era posible por el sacrificio perfecto y único de tu Hijo. Te damos gracias, Dios amado, por Él. Ayúdanos a entender a la luz de este sacrificio lo importante, lo urgente, lo diligente que debe ser nuestro trabajo para cuidar la unidad dentro de nosotros. Debemos ser unidos. Debemos estar atentos con todas nuestras antenas paradas. Ayúdanos, Señor, para no ser negligentes en esta área y en ninguna otra. Pero en esta área, Señor, porque ha sido parte del beneficio de la cruz. Y no queremos menospreciar ese acto tan grande de amor y misericordia. Gracias por tu palabra que nos insta, nos enseña, nos redarguye a que debemos mantener la unidad. Gracias por enseñarnos, gracias por iluminarnos, Señor,
a pesar de quizás lo complejo que fue interpretar este pasaje, gracias porque tú lo iluminas, lo pones en nuestro corazón y podemos sacar un provecho sin lugar a duda muy profundo para nuestra vida espiritual. Te agradecemos, Dios amado, en el hermoso nombre y gran nombre, poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.